Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca de diferentes teorías del origen de la vida. En el video que les compartí hace relativamente poco acerca del método científico, les hablé de los diferentes pasos que tiene este método y uno de ellos es que pues se formulan teorías, pero una teoría, como también les mencioné, no está comprobada al 100%. En el momento en que algo se comprueba al 100%, entonces se puede convertir en una ley. Pero antes de eso, mientras no esté al 100, que sea 99, 80, 70, no importa qué porcentaje sea, pero menor al 100, se va a considerar una teoría. Todavía hacen falta cosas para poderla comprobar. Y en este sentido, existen diferentes teorías que hablan acerca de cómo se originó la vida en nuestro planeta. No se trata del origen del universo, no se trata del Big Bang. Esto es acerca de básicamente la creencia que tenemos todos nosotros como seres humanos desde la antigüedad en la que pues nos hemos ido preguntando como de dónde venimos, para qué estoy aquí. Son preguntas que pues realmente se consideran a veces un poco más filosóficas, pero esa parte de esa pregunta de dónde venimos, básicamente, pues se refiere a de dónde vino la vida, dónde apareció, cómo fue que apareció. Y a lo largo del tiempo, muchas culturas antiguas se lo fueron preguntando. Hubo muchísimas, pero muchísimas como ideas, culturas antiguas como las culturas egipcias, los griegos, los romanos, culturas mucho más antiguas, mesopotámicas, todo eso, todas esas se fueron preguntando lo mismo. Y pues bueno, pensando un poquito en ello, se ha hablado de dos vertientes, pero la vertiente más antigua es una que tiene que ver mucho con cómo se generó la vida. La gente no tenía tantas formas de observar la naturaleza más que con sus propios ojos. Eventualmente, la vista se vio enriquecida por una serie de objetos como el microscopio, del cual les hablé en dos videos anteriores. El- la primera parte del microscopio les comenté su funcionamiento y la segunda parte del microscopio les hablé un poquito acerca de la historia, de cómo fue Leeuwenhoek y otra serie de científicos quienes desarrollaron los dos tipos de microscopio, el microscopio simple y el microscopio compuesto. A partir del descubrimiento del microscopio, digamos que se empezó a estudiar la vida a un nivel muchísimo más pequeño, todo microscópico. Pero obviamente los griegos no tenían eso. Yo les estoy hablando del microscopio a partir de finales de 1500. Aquí en México apenas estábamos con la conquista, cuando en aquellas partes de Europa ya se estaba desarrollando esa parte de la ciencia. Entonces, ¿qué creían los antiguos seres humanos de culturas anteriores como la de los griegos? Bueno, diferentes filósofos griegos como Tales de Mileto, no sé, Anaximandro, Heráclito, bueno, había varios. Ellos decían que la vida se formaba a partir de la materia inerte. Inerte significa que no está viva, que solamente está reposando ahí como una roca, como el suelo, a lo mejor el lodo, la mezcla de los diferentes elementos. Y pues como se generaba así de la nada, pues estos filósofos decían que había algo que generaba la vida de forma sorpresiva. Nada más de repente ellos volteaban y ya había algo. Esa teoría fue eh, pues muy usada, muy conocida, porque básicamente decía que la vida se formaba espontáneamente. ¿Qué significa eso? Pues lo que dice, ¿no? Espontáneo, así de repente. Muchas culturas antiguas creían eso. De hecho, la gente ahorita sigue creyendo en la generación espontánea. Puede ser que alguno de sus parientes, un primo, un tío, su papá, su abuelito, lo que sea, cualquiera de ellos, les pudo haber dicho en algún momento, limpia tu cuarto, deja de tener tanta basura, se te van a hacer ratas, se te van a hacer moscas. Ese tipo de comentarios básicamente aluden a de la nada, de generar o de tener un tiradero por ahí, van a salir serpientes, ratones o diferentes microorganismos que pueden ser como, no sé, hongos. Pero bueno,
estos filósofos griegos, digamos que tenían dos ideas. Se podía formar la vida a partir de solamente las cosas como el lodo, el agua y el aire, eso que les estaba yo comentando, o a partir de la mezcla de eso, más una ayuda de los dioses, digamos, o de una especie de, le llamaban como soplo divino, como que algún dios le soplaba y de pronto, como por arte de magia, esa cosa inanimada eh, obtenía vida. En ese sentido, estos filósofos griegos, digamos que pensando en esas dos ideas, podrían haberse catalogado en dos grandes vertientes o dos grandes ideas. La materialista, que solamente se refería a esto de que se formaba a partir de la materia inerte, y otra escuela diferente donde ya estaban Platón, que después también retomó Aristóteles dentro de sus diferentes disertaciones y dentro de sus diferentes enseñanzas. Y a esa otra se le conoce como la escuela idealista. No significa que la vida salga de las ideas, ah, sí, ya nada más se me ocurrió. No, pero sí significa que hay una idea de un ser como que le infunde vida, un ser de estilo divino que le infunde vida a las cosas inertes. Y a partir de ahí, digamos que este soplo divino decía que esta deidad o esta parte que le soplaba a esa materia inerte, pues podía infundirle vida. Pero si uno aislaba ese viento o ese soplo divino, eso ya no iba a poder generar nada de vida. Y bueno, más adelante diferentes personas a lo largo del continente europeo principalmente, uno de ellos era Jean-Baptiste, Juan Bautista, digamos, Van Helmont, otro eh, era, por ejemplo, John Needham. Esos nombres igual los pueden ustedes haber checado en alguna actividad, pueden también buscarlos. O Spallanzani, que obviamente ya es un italiano. eh, Fueron tratando de averiguar cómo es que se hacía este tipo de infusión divina de vida. Este Van Helmont pertenecía también junto con este Needham y junto con Spallanzani, eran de épocas diferentes, pero tenían más base hacia las ideas de Platón y estas de Aristóteles. Entonces decían, por ejemplo, Jean-Baptiste Van Helmont o Juan Bautista Van Helmont, como le quieran llamar, básicamente decían que tenían recetas. Si tú juntas cierta cantidad de ropa sucia o si tú juntas cierta cantidad de tierra más agua, más una cantidad de aire, después de X número de días tú vas a tener crías de ratones. Y había recetas. Hicieron libros para explicar esas recetas y pues realmente parecía que funcionaban. Pero la gente, obviamente ahorita ya tenemos un montón de formas de aislar zonas y sí, a pesar de que pueda haber diferente tipo de roedores o de insectos, pues podemos todavía separarlos y pues en el pasado era más difícil. Entonces, estaban estas recetas para hacer ratones. ¿Qué sucedió más adelante? Que se estuvieron haciendo experimentos, por ejemplo, Needham hirvió algunos caldos, hagan de cuenta que era un caldo de pollo. Y ustedes saben que si ustedes cocinan algún pollo, algún guisado, lo que sea, en época de frío, ustedes lo dejan a la intemperie, ese guisado no se va a echar a perder en 2 o 3 días. Pero si es época de calor, ese guisado se va a echar a perder a lo mejor al siguiente día o esa misma tarde, dependiendo de la temperatura del ambiente. Entonces, pues básicamente lo que hacían era hervir ese caldo, dejarlo que se enfriara y ver qué le pasaba. El caso es que, por ejemplo, Needham utilizó unos frascos y dentro de estos frascos hirvió su sopa, le puso un corcho, pero el corcho así como el corcho de las botellas de vino o los pizarrones de corcho donde a veces se colocan notas, pues es una estructura porosa, tiene muchos poros. Y ustedes ya saben ahorita que, por ejemplo, ya están los microorganismos que podía haber visto Leeuwenhoek y se dieron cuenta que se contaminaba ese caldo. Entonces decía, pero es que está cerrado. Si está cerrado, ¿por qué sale vida? Pues porque hay generación espontánea. Y el corcho deja pasar ese soplo divino para que estos microorganismos se desarrollen.
No estaba completamente segura esa duda, así de, no, no quedó claro. Y por ejemplo, este Lázaro Spallanzani repitió el experimento de Needham, pero por ejemplo, básicamente dijeron entre Spallanzani y Needham, eran como no tan separados en el tiempo, pues poniendo los corchos entraba el aire, pero podía poner frascos sellados herméticamente con otro material, con unas tapas de vidrio, con cosas diferentes, no corcho, y no entraba el aire. Entonces muchos eh, de los científicos de aquella época decían, no, es que si tú sellas completamente la botella y no dejas que entre el aire o ese soplo divino, nunca se va a generar vida. Y bueno, todo eso quedó como muy ambiguo en ese entonces, pero pues bueno, estamos hablando de hace 400 años, o sea, básicamente de hasta 1600. Pero bueno, obviamente antes de esta generación espontánea, pues existen muchas religiones y las religiones desde toda la vida han hablado acerca de diferentes deidades, no importa cuál religión sea, no importa qué época. En las religiones, por ejemplo, de América, de tipo, no sé, las culturas maya, mexica, bueno, todas estas, pues existían diferentes dioses que crearon también a los seres humanos. En las religiones judeo-cristianas, los judíos, los cristianos, los católicos, tienen más o menos un libro semejante en el que se habla de un dios. Las religiones orientales, no sé, en la India, el hinduismo y todo eso también tienen otra serie de dioses. Y todo eso, o básicamente todas ellas dicen que algún ser divino nos creó. A esa idea se le conoce como creacionismo. El creacionismo entonces dice que una deidad nos creó. Si se dan cuenta, todas estas, no importa si es generación espontánea o es creacionismo, no dice que la vida venga de vida anterior, sino que se formó a partir de la nada. En ese sentido, como no existía vida antes, se llega a utilizar una especie como de palabra para poder referirse a ese tipo de situaciones. Y se utiliza una palabra con raíces griegas. La raíz griega a, que significa no, la raíz griega bio, que significa vida, y la raíz griega génesis, que básicamente significa inicio. Uniendo todo eso, biogenista, a biogenista, ustedes están diciendo con esto esta palabra a, no, bio, vida y génesis, o bueno, aquí es genista, bueno, génesis, que no hay inicio, pues que no, que la vida no viene de algo no vivo, ¿no? O sea, el inicio de todo es de algo no vivo a partir de la materia inerte, digamos. Pero más adelante, después de las ideas de este Spallanzani, de Needham y todo esto, pues ya con el microscopio de Leeuwenhoek, con el microscopio compuesto, se, se empezaron a desarrollar otra serie de cuestiones. Y aquí es donde viene la contraparte de lo que fue la teoría abiogenista y se conoce ahora quitándole la A como la teoría, o bueno, hay muchas teorías de la biogénesis o del inicio de la vida. Y se les dice biogénesis o biogenista. Entonces, en este sentido, todas las teorías biogenistas son varias. Hubo un italiano que la gran mayoría de ustedes lo han escuchado. Se llama Francesco Redi o Francisco Redi. Es este que está aquí. Bueno, estos son como esquemas. Este Francisco Redi estuvo trabajando a partir de diferentes observaciones. Él dejaba carne en algunos lados y de repente ya tenía gusanos. Mucha gente decía que esa carne que ya tenía gusanos, pues se producía por generación espontánea, pero él dijo, no, yo he observado que en esa carne se paran moscas y varios días después aparecen unos gusanos y con el paso del tiempo vuelve a haber moscas. Entonces él pensaba que
Básicamente los gusanos que él dejaba en un frasco no sellado, pues eran como huevillos de las moscas. Cuando él selló el frasco y no dejó que las moscas se acercaran, pues la carne no tuvo esos huevecillos y no se formaban esos gusanos. Pero la gente le volvió a decir, es que tienes un corcho, estás sellando, no puedes permitir el inicio de la vida. Y lo que puso fue una malla. Y en esa malla superior, obviamente esto no es una liga, es un cordón porque no había plásticos en aquel entonces, pero en esa malla se acercaban las moscas, ponían huevecillos y mediante observaciones con lupas muy fuertes o a lo mejor no sé si era tal cual un microscopio como el de Leeuwenhoek o algún otro tipo de lupa de acercamiento como un microscopio óptico compuesto, pues se dio cuenta que había huevecillos de las moscas que después eclosionaban. Eclosionar significa que salen, que se rompe un huevecillo y salen las larvas. Eclosionaban, se formaban las larvas y después esas larvas se convertían en moscas, pero la carne no se llenaba de huevecillos como en el frasco que estaba completamente abierto. Ese experimento fue uno de los primeros que empezaron a tratar de desmentir la generación espontánea. Hubo muchos, eh, pero el experimento de Francisco, de Panchito Reddy, Panchito, este, pues para que se acuerden, de Francisco Reddy, que es el de básicamente esos frascos, ayudó a que la gente empezara a darse cuenta que no existía la generación espontánea, pero seguía sin estar claro todo eso. Y más adelante, con el paso del tiempo, Reddy era italiano, pero en esa zona de Europa había como mucho auge de la ciencia. Y hubo un químico, este señor es muy famoso, está aquí en un dibujito ya coloreado que se llama eh, Pasteur, Luis. Luis Pasteur era un químico que se dedicó a hacer análisis de muchas cosas, eh, de producción principalmente. Hizo análisis pues, de la cerveza, de todos los microcultivos de la cerveza. Es famoso porque descubrió la vacuna de la rabia. Es famoso porque hizo un proceso de limpieza de microorganismos de la leche, por ejemplo, sin que la leche perdiera sus propiedades. Si ustedes hierven la leche en la estufa, como normalmente se hace, se levanta, se hace espuma, pero esa espuma se empieza a hacer porque se empiezan a descomponer los componentes internos de la leche, las proteínas por el calor se rompen y el sabor de la leche cambia. Pero este señor se dio cuenta que podía calentarla a una temperatura sin que llegara a ebullir, sin que llegara a hacer burbujas. La enfriaba, la volvía a calentar, la enfriaba así por una serie de procesos y los microorganismos se morían. A ese proceso se le llamó pasteurización. Pero ¿qué pasó con Pasteur? Pues Pasteur hizo una serie de experimentos para tratar de explicar qué pasaba con este, que no existía la generación espontánea. Y el experimento de Pasteur es básicamente este. Él tenía un caldo de pollo, bueno, un caldo de cultivo, y este caldo de cultivo lo vaciaba en un matraz de bola. Ya que lo tenía ahí, lo hervía y luego doblaba el cuello del matraz con calor. Este cuello de matraz hacía, y lo voy a dibujar aquí a la vuelta nada más para que se den una idea. Eh, este cuello de matraz hacía, si yo tuviera mi matraz aquí, y lo voy a hacer más grueso para poder representarles algo. Este cuello de matraz ya doblado, lo que hacía es que cuando se calentaba, este calor de aquí quemaba todo lo que estuviera vivo en el interior, salía vapor. Imagínense que está hirviendo, ¿qué va a salir por aquí? Pues vapor de ese caldo. Y ya doblado, con el paso del tiempo, este caldo nunca se contaminó. El que se contaminó fue cuando se rompía la boca del matraz o qué es lo que sucedía aquí. Tenían aquí su caldo de cultivo con nutrientes y resulta, ustedes se han dado cuenta cuando se ponen a ver a través de una ventana un rayo de sol. No necesariamente tiene que ser una rendija, pero donde haya un rayo de luz de sol que entra de forma
oblicua por la ventana. Ustedes ven que existe un montón de polvo que está flotando en el ambiente. Ese polvo ustedes tratan de tocarlo, pero no pueden. Hacen un movimiento y ven que el polvo se mueve. Ese polvo puede contener microorganismos y está hecho de muchísimas cosas, incluido tierra de lo que está soplando de la calle, pueden ser células muertas de ustedes mismos, pueden ser diferentes estructuras, piel muerta, pueden ser microorganismos, esporas, polen, puede haber muchísimas cosas ahí. Entonces, cuando ustedes dejan quieto el aire mucho tiempo, que se van de vacaciones, se van un día de su casa y regresan al otro día y no abrieron las ventanas, de repente regresan y ustedes dicen, ay, este mueble está todo sucio, tiene una capa de polvo. El aire dejó de moverse y el polvo bajó por gravedad y se colocó en esas zonas. Entonces, ¿qué pasaba con estos matraces? Que permitían entrar el aire, pero ya no había corriente de aire. Y entonces los microorganismos o todo ese polvo que podía traer microorganismos se quedaba aquí, se quedaba ahí asentado. El aire podía entrar, el digamos soplo divino podía entrar y esto no se contaminaba. Actualmente, y Luis Pasteur es del 1800, eh, actualmente existe en Francia algo que se llama el Instituto Pasteur de Investigación. Es un instituto que se dedica a hacer investigación prácticamente en el área médica, de desarrollos tecnológicos, hacia medicamentos, hacia investigación biomédica y cosas por el estilo. Tiene muchas áreas, bueno, tiene varias. Pero Luis Pasteur hizo muchos de estos frascos y están expuestos en una en el interior de ese instituto y son los frascos originales, los matraces originales que él hizo y siguen sin contaminarse. Eso probaba que si el aire podía entrar, perdón, se quedaban los microorganismos aquí y este caldo nunca se iba a descomponer porque ya estaban, si es que hubiera tenido microorganismos, al hervir se murieron todos y no pasó nada. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen esto y de repente lo giran? Lo giran, lo giran, lo giran, lo giran, lo giran, lo giran por gravedad, pues este caldo va a empezar a acomodarse en una segunda posición por la misma gravedad. Y si ustedes logran hacer que el caldo se reacomode y pase, este caldo va a avanzar, va a avanzar, va a dejar sus restos y va a empezar a escurrir, va a empezar a venirse por gravedad. Si este caldo toca esta zona que tenía contaminantes y ustedes después de que se moja esta zona lo regresan a su posición original, ya quedó un caminito de nutrientes aquí y con el paso de los días lo que le iba a pasar a este caldo de cultivo, a esta sopa especial, es que se iba a contaminar. Y eso fue pasando a lo largo del tiempo. Y estos caldos en algún momento se hicieron demostraciones, hace algunos pocos años, en los que tomaron uno de estos matraces, lo giraron, lo regresaron y después de ciertos días se contaminaron. Entonces, bueno, el experimento de Pasteur, que habla acerca de todo esto de la generación espontánea, pues básicamente fue lo que le dio en la torre completamente a la generación espontánea. Ya no hubo argumentos para decir que el soplo divino infundía vida, pero, eh, pero fue lo que hizo muy famoso también a este Luis Pasteur. Hubo una serie de investigadores después, les estoy diciendo que Redi era por ahí de 1600, 1700, no recuerdo bien la fecha. Pasteur era para 1800, mediados de 1800. Más adelante, después de Pasteur, eh, por ejemplo, este señor que tengo aquí es un ruso que se llama Alexander Oparin. El señor Oparin era, pues digamos que un científico ruso que dijo, el universo está compuesto por los mismos elementos químicos. Ya se conocía aparte de la tabla periódica. El señor Mendeleev ya había empezado a organizar cosas y había elementos que ya se podían identificar y había muchos elementos. Pero Oparin para principios de 1900, no sé si era 1920, 1900 y algo, eh, Oparin decía que el universo estaba formado de ciertos átomos y que esos átomos tendían a agruparse. Es decir, si yo tenía un átomo de hidrógeno y tenía átomos de oxígeno y tenía átomos de carbono, estos de alguna manera tendían a unirse con otros átomos de carbono, con otros átomos de oxígeno, tendían a unirse a lo mejor entre carbono con hidrógeno y formaban metano, formaban diferentes estructuras.
Y al hacer este tipo de componentes, con el paso de ciertas cosas químicas, calor, electricidad, cosas así, formaban moléculas cada vez más complejas. Y en ese sentido, Oparin escribió un libro que se llama El origen de la vida. En ese libro del origen de la vida propone que estas moléculas se empiezan a agrupar entre sí y poco a poco se forma una especie de membrana, hagan de cuenta una burbuja eh, que es de una densidad diferente. Imagínense esas bolitas como de, ay, se me fue la palabra, que le ponen ahorita a las bebidas, estas como burbujas grandotas. Imagínense esas burbujas flotando en el mar, en una sopa primitiva que tenía esos nutrientes, pero en el interior tenía moléculas complejas. A esas moléculas o a esas estructuras redondas le llamaban coacervados. Bueno, él les llamó coacervados y decía que a partir de ahí se hacían, bueno, empezaron a surgir las primeras células y otras funciones, no sé. La función de agrupamiento estaba bien, pero funciones de las características de los seres vivos como la reproducción pues se dieron en algún momento de la historia de esos coacervados. A lo mejor empezó también el metabolismo, a lo mejor empezó la respiración, pero fueron muchos miles de años. El caso es que este señor Oparin eh, plantó una idea muy importante, pero también por ese entonces hubo otro, un sueco que se apellida Arrhenius. eh, este Svante, no sé cómo se podría traducir. Arrhenius era como este que está aquí, era una especie de, era un sueco y él decía que la vida había venido del espacio, que dentro de los meteoritos pudieron haber llegado bacterias o esporas hacia el planeta Tierra y que a partir de ahí se generó la vida. Pero esto no significa que la vida se haya generado en la Tierra, sino que se generó en otro lado y llegamos de otro lugar. A esa teoría se le llamó la panspermia. Arrhenius, eh, Arrhenius era, sí, sí, era sueco y más o menos era como de la época de Oparin. Pero, pero pues mucha gente le dijo, no, ¿qué crees? Cuando entra un meteorito por la atmósfera, se quema y se pueden morir todas las esporas. Más adelante hubo otras teorías en las que dijeron, no, pero ¿y si los microorganismos venían en el interior del meteorito y no en la parte externa? Y pues fueron haciendo unas nuevas teorías como la lito. Lito significa roca en griego, litopanspermia. Spermia o pan, pan significa o sea, como todo, como amplio o mucho, así como que abarca todo. Y espermia viene de semilla. Esperma como etimología es inicio o semilla. Entonces la litopanspermia hablaba de que esta semilla venía en el interior de una roca y esa roca podía ser del impacto de un meteorito en otro cuerpo celeste donde había vida y la roca salió disparada y eso se convirtió en otro nuevo meteorito y cayó en la Tierra y a partir de ahí se formó la vida. Pero regresando un poquito con Oparin, entonces Oparin decía, teníamos la Tierra primitiva, los rusos y otros científicos que se dedicaban a la geología. La geología es la ciencia que estudia bueno, la Tierra como tal, los componentes de las rocas, los minerales, todo eso. Y resulta que se dieron cuenta que, y esto lo han visto en sus clases de química y de todo esto de secundaria cuando les hablan de la óxido-reducción, que cuando algo se oxida tiene ciertas propiedades, cuando algo se reduce tiene otras. Hay un intercambio de electrones. Metales como el hierro se pueden oxidar o se pueden reducir. Y, por ejemplo, el hierro oxidado que ustedes han visto en cualquier lugar es de un color rojizo, pero el hierro reducido no es de color rojo. Y los geólogos escarbaron hacia rocas muy antiguas y se dieron cuenta que el hierro no estaba oxidado, que estaba reducido. Y se dieron cuenta que la atmósfera del planeta hace miles de millones de años no era una atmósfera con oxígeno, no era una atmósfera oxidativa, era una atmósfera reductora.
Y también se dieron cuenta que había ciertos compuestos como lo que les decía, el hidrógeno, el agua, el amoníaco, metano, que estaban en esa atmósfera primitiva, y había diferentes componentes que hacía que estos se mezclaran y formaran moléculas orgánicas más simples como azúcares, como aminoácidos dentro de esa atmósfera primitiva, y con el paso del tiempo se formaban esto que yo les decía que eran los coacervados, que eran diferentes tipo de moléculas que más adelante se dice que dieron origen a las primeras células. Ahora, esta idea solamente era en teoría, pero después hubo unos ingleses y, bueno, investigadores de otros lados del planeta, que eran Stanley Miller, son famosos, y Harold Urey. Se dedicaban a diferentes cosas, pero básicamente formaron ya lo que se conoce como la teoría físico-química. Miller y Urey empezaron a tomar la idea de Oparin para poder tratar de establecer un proyecto en el que trataran de reproducir las condiciones de la atmósfera primitiva, y el experimento se veía como esto. Este que está aquí al fondo es Stanley Miller, y lo que está haciendo aquí es poniendo unos electrodos para generar una chispa eléctrica. Podía inyectar gases. Esto que está aquí es un enfriador. Ustedes pueden conectar una manguera con agua fría. En el interior viene un gas. El agua fría hace que ese gas se condense y empiece a gotear. Y se ve el agua fría, que eventualmente se vuelve tibia por el calor de esto. Y lo que gotea se acumula en la parte inferior, de donde ustedes sacan una muestra. Esto que está acá es un matraz donde ustedes agregaron una solución líquida que calentaban con un matraz. El vapor empezaba a subir. Aquí podían agregar gases y podían llevar esos gases a partir de la ebullición y de lo que se inyectaba a condiciones de electricidad o de calor y de enfriamiento. Con el paso del tiempo, digamos que este es el experimento de Miller y de Urey. Estaba la fuente de calor, evaporaban, agregaban por aquí una muestra de cosas líquidas, evaporaban, aquí agregaban o sacaban gases o podían inyectar gases, subía esto, bajaba y había eléctrica que básicamente tenía los componentes que decía Oparin: agua, metano, amoníaco e hidrógeno molecular. Básicamente estos en forma de gases interactuaban con esta chispa, después se condensaban, se enfriaban, empezaban a gotear y se sacaba la muestra para ver qué se había formado, y resulta que aquí había compuestos orgánicos como los que decía este Oparin. Hasta ahí básicamente pues, se está repitiendo el experimento. Eh, Existen muchas otras teorías más adelante, pero con estas es suficiente para que ustedes puedan más o menos tener una idea de las teorías que tienen que ver con el origen de la vida. La vida se forma a partir de la nada, de materia viva, y puede ser, materia no viva. Puede ser que requiera el soplo divino o no, o que la vida provenga de vida anterior, pero sigue estando la duda de cómo fue que se produjo esa vida. Ninguna de todas estas teorías está comprobada al 100%, por eso son teorías. Si alguien quiere creer que Diosito nos formó, pues eso está bien. Si alguien quiere creer que existe la generación espontánea, pues digamos, ya se probó que no existe, pero podríamos decir, bueno, sí, a lo mejor podríamos llegar a generar algo. Créanlo si quieren, es una teoría, pero digamos que quedarían descartadas. De lo que se tienen pruebas es de que la vida viene de vida anterior, de que si la vida, o sea, no hay un aire o un soplo divino, porque ese aire podía estar en contacto con el líquido, pero no se formaba nueva vida, sino que también se demostraba que venía de vida anterior. Pero de qué sustancias químicas y de todo eso, bueno, fueron propuestas que fueron dadas a conocer de diferentes maneras. Esto básicamente es como el resumen de los dos diferentes tipos de teorías, las abiogenistas y las biogenistas. Espero que con esto les haya quedado claro todo lo de la información. Y pues digamos que pues si tienen dudas pueden poner un comentario aquí en el video o en alguno de los otros medios que tenemos para comunicarnos. Que tengan buen día y pues nos estamos viendo en un siguiente video.